Muchos comparan la vida con una gran maratón, con una gran carrera, a lo mejor por el corre-corre de cada día, por la multitud de decisiones que tenemos que tomar día tras día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y dependiendo de la relación que nosotros tenemos con el Señor, pues esa es como la meta que nosotros perseguimos. Para los que creemos en Cristo como Señor y Salvador, la meta de nuestra carrera es el cielo. Pero hay muchas personas para las cuales la meta para esa carrera que ellos tienen es el éxito personal, profesional, riquezas, no sé, como un amor especial, placeres. Buscan pues otro tipo de premio. Nuestro destino, nuestro premio está en el cielo. Pero para otras personas, según la manera que tienen de visualizar la misma vida y si Dios es o no parte de sus vidas. Pero lo cierto es que para ambos corredores, cristiano o no cristiano, es una carrera en la que se presentan muchos obstáculos, muchos. No es que de pronto se presenten, sino que para ambos se presentan muchos retos. Y a veces hay necesidades tan apremiantes que las personas se desaniman en esa carrera. Algunas buscan terminar la carrera en determinado momento y otras personas buscan como unos desvíos tratando de hacer un tránsito más fácil por la vida. Hay muchas personas que el sufrimiento, la prueba, lo entienden como un castigo, como una disciplina de Dios. Y si no tienen esa cercanía, esa comunión con Dios, entonces lo normal es que las personas, estas que no aceptan el señorío de Dios en sus vidas, pues digan: yo soy dueño de mi propio destino, y las consecuencias de las decisiones que yo tomo, pues es un asunto mío, no tiene nada que ver con Dios. También es cierto que tanto creyentes como no creyentes confiamos en recursos humanos que nos hacen este tránsito por la vida, lo hacen como más seguro, más fácil, hasta más feliz inclusive. Y cuando esos recursos escasean, entonces parece que se nos van bajando las fuerzas, como que se nos va agotando la energía, como que nos vamos cansando. Y pensamos que Dios es como muy pasivo ante ese tipo de circunstancias, porque no hace como nada así tan potente como para remediar esa situación por la que estamos pasando. Pero finalmente, si nosotros seguimos esa carrera hacia el cielo, si buscamos un desvío, si decidimos terminar esa carrera a nuestra propia manera, todo eso depende del conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Si nosotros entendemos que Él está de nuestro lado, aunque estemos en adversidades, pues la toma de decisiones en esos momentos tendrá unos resultados. Pero si Dios está alejado de la ecuación de mi vida, de todo lo que tiene que ver con mi vida, pues entonces tomaremos decisiones sin consultar a Dios. Eso es lo que siempre pasa. Y en esa toma de decisiones, sobre todo cuando Dios no es el que rige la vida de la persona, se toman muchas decisiones para satisfacer necesidades temporales, pero se pierden muchas bendiciones que son eternas, bendiciones que son espirituales. Y de esto el Señor nos trae
un ejemplo de los muchos que hay en la Biblia y está en Hebreos capítulo 12. Vamos entonces a leer Hebreos 12 y vamos a leer del versículo 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres nuestra guía, nuestra dirección en medio de esta carrera, Señor. Entendemos que hay muchos obstáculos, pero por sobre todas las dificultades que tenemos, entendemos que eres tú quien nos conduce para tomar sabias decisiones. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra. Ayúdanos a pasar por alto tantas adversidades, pero nunca pasar por alto la presencia y la ayuda tuya en medio de ellas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a hablar hoy de bendiciones despreciadas. Una gran bendición despreciada. Pero vamos a mirar un poco unos versículos con los que iniciamos esta lectura, y son del versículo 12 al 15, y uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver esto con la decisión que tomó Esaú, la bendición que desperdició Esaú? Y es que viene, el autor de Hebreos viene hablándonos de la carrera del cristiano. Una carrera del cristiano que está en medio de sufrimiento y la disciplina de Dios. Y es en ese contexto que a veces no se entiende qué es lo que Dios está haciendo. ¿Será que Dios nos castiga cuando hay sufrimiento? ¿Será que Dios nos está castigando y nos está aplicando la justicia cuando nos manejamos mal o nos manejamos bien? Entonces, lo que nos habla todo el contexto anterior es que la disciplina que Dios nos aplica es para nuestro bien y es para que participemos de la santidad del Señor. Y aunque en un principio tener la disciplina de Dios o permitir que Él permita que pasemos por tiempos de tribulación, de sufrimiento, de necesidades, eso inicialmente puede no producirnos ningún gozo, lo cierto es que produce en nosotros lo que la palabra llama el fruto apacible de justicia. Entonces, en todo ese contexto es donde dice, por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Y todo esto, aquí vamos a ver que todo esto tiene que ver no solamente con lo que yo en forma individual hago frente a la prueba, frente al sufrimiento, frente a la necesidad, sino qué es lo que hacemos como colectivo, qué es lo que yo hago para ayudar también a otros. Entonces, fortalecer las manos débiles y las rodillas que flaquean, hacer sendas derechas para los pies, para vuestros pies, para que la pierna coja
no se descoyunte, no se acabe de dañar, sino que pueda sanar. Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, miren que estamos hablando de, en términos generales, estamos hablando de ayudarnos los unos a los otros. Estamos hablando de no dejar solas ni a las personas ni a las instituciones en toda esta carrera. Aquí hablamos de la carrera del cristiano. Luego vamos a ver qué pasa cuando esa carrera la asume una persona para la cual Dios no es importante y Dios no está presente en la toma de decisiones. Pero para nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer cuando estamos en una prueba? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando sentimos que las fuerzas nos fallan? Entonces, buscar el fortalecimiento, buscar fortalecernos en medio de la debilidad, no permitir que el otro caiga o nosotros mismos caer, sino pegaditos del Señor, buscar la manera de estar fortalecidos. ¿Para qué? Para que podamos sanar, para que podamos solucionar aquellas cosas que causan esa debilidad. Y sobre todo en una carrera como la cristiana, que va desde el momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador hasta el momento en que entregamos nuestro espíritu al soberano Creador. Así que es una carrera para unos más larga que para otros, para unos con más obstáculos que para otros, pero todos podemos llegar a esto. Dice el versículo 15, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Hay un dicho que dice que una manzana podrida pudre a muchos. Y aquí cuando habla de alcanzar la gloria de Dios, no está hablando de alguien que se convierta en un apóstata, alguien que reniegue de la fe, alguien que diga, no, es que yo ya no creo en el Señor, que reniegue de toda la palabra de Dios, la doctrina, no, sino personas que retroceden, personas que aún creyendo en el Señor, en lugar de avanzar en la carrera, echan como hacia atrás, como hacia un ladito. Entonces, ahí es donde debemos hacer ese refuerzo especial. Ahí es donde más necesitamos, no solamente desde el punto de vista individual, sino colectivo, empezar a ayudar para que tanto nosotros como la persona que pueda estar flaqueando, que esté desanimada, que esté decaída, que sienta que su vida espiritual no le produce como ese mismo gozo, esa misma fuerza, esa misma manera de relacionarse con el Señor. Entonces, ayudarle para que la persona mantenga los ojos puestos en el Señor, para que pueda de esa forma aprovechar la gracia del Señor. Eso es lo que debemos hacer. No dejar solas a las personas, porque la raíz de amargura hace un daño muy grande, y sobre todo cuando la persona está sola. Es más fácil tratar eso entre varios cuando se conoce que se tiene esa raíz de amargura para que no haga daño. Entonces, eso es lo que se debe hacer para fortalecer. Pero miren lo que se debe evitar, versículos 16 y 17. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas.
Entonces uno puede decir, uy, pero qué escándalo le armaron a Esaú por un plato de comida. Pero no es ningún escándalo gratuito, no se está diciendo que esto se debe evitar, porque sí, es que Esaú tenía una vida equivocada y tomó una decisión equivocada. Y lo que vamos a ver es que Dios no hacía parte de su vida. Para él no tenía trascendencia, no tenía importancia ni las promesas de Dios, que nosotros llamamos las bendiciones de Dios, ni su palabra. Vamos a mirar en Génesis 25 para que miremos apartes de todo esto. Génesis 25. Lo primero es mirar que Isaac iba a tener un par de mellicitos con Rebeca, iban a tener unos hijos, y estos hijos empezaron a luchar dentro del vientre de ella. Y el Señor le dijo que el mayor serviría al menor. Nosotros sabemos que Dios conoce todo lo que va a suceder, y el Señor desde un inicio se los dijo. Y estos dos pequeños crecen muy diferentes, pero también crecen despertando dos afectos especiales en sus padres. Y aquí en todo esto, como en todos los patriarcas, vemos que no son los modelos perfectos de familia, sino por el contrario, nos ayudan a nosotros a tener como esa esperanza de poder solucionar nuestros propios conflictos para llegar finalmente a honrar al Señor. Génesis 25, vamos a leer del capítulo 29 al 34. Sí, Génesis 25, a partir del 29. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado. Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo: he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. O sea que no fue un canje sencillo, sino un menosprecio de lo que era la primogenitura. ¿Y qué significa menospreciar la primogenitura? Significa menospreciar los derechos que tenía el hijo mayor sobre la herencia, pero también sobre las bendiciones que el padre le daba. Es decir, eso implicaba una ascendencia, digamos, espiritual, familiar sobre el resto de los hijos, pero no lo valoró. Miren otra cosa que no valoró. En Génesis 26, versículos 34 y 35. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri hitita, y con Basemat, hija de Elón hitita, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Esaú decide casarse sin tomar en cuenta a Dios, así como no tomó en cuenta a Dios para cambiar su primogenitura, para despreciarla y valorar más un plato de lentejas. Aquí tampoco valoró, ni que estas mujeres fueran de un pueblo que no conocía a Dios, mucho menos lo adoraba. Mujeres de pueblos paganos que lo que querían era introducir
todo el honor y homenajes que le hacían a sus dioses, introducirlo a la familia de Esaú. Por eso dice la palabra que esto le hacía insoportable la vida a Isaac y a Rebeca, pero realmente eso a él no le importó. Porque Esaú, por eso la palabra lo muestra como un profano y como un fornicario, porque Esaú menospreció los mandatos de Dios y poco le importó que este hecho fuera de gran malestar para sus padres. Entonces, en el libro de Hebreos, de la inmoralidad que está hablando aquí, ese capítulo, ese versículo 16, donde dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana. Cuando hablan de Esaú, lo hacen porque Esaú tiene una inmoralidad espiritual. Y el peligro de una persona con una inmoralidad espiritual es que se aparta de Dios y se une, se acerca a las cosas de la carne. En todos los aspectos lo puede hacer. Entonces, aquí lo que se ve es que esta persona impía no valora nada, pero eso le trae grandes consecuencias. El hecho de él haber menospreciado esta bendición y que en ese momento él no le haya dado ninguna trascendencia, entonces le acarrea grandes consecuencias, porque él despreció lo mejor y él trajo para sí lo peor. Él cambió lo valioso que era lo que Dios le había dado y lo cambió por algo ordinario y común, un plato de lentejas. Se dejó arrastrar por el hambre que tenía en ese momento y no se detuvo un momento a recapacitar en lo que había. Tampoco se dedicó un momentico a conciliar con su hermano. El tema de Jacob es un tema que podemos tratar aparte porque Dios no está de acuerdo con estas cosas que hace Jacob, el engañador, y cómo toma partido de situaciones cuando no debe hacerlo. Así que esto que hizo Jacob no es un modelo para que nosotros imitemos, sino que vamos a mirar cómo evitamos en nosotros copiar el modelo de una persona que en lugar de consultar a Dios sobre las consecuencias de las cosas, se deja llevar por la necesidad, en este caso, una necesidad imperiosa de saciar su hambre. Entonces, ¿qué le pasó a Esaú? Él más adelante se dio cuenta que esa primogenitura tenía incluida la herencia y que ya no había forma de reversar eso. Y cuando se dio cuenta de eso, ustedes lo pueden leer ahí en el Génesis capítulo 27, a partir del versículo 30. ¿Qué es lo que pasa? Jacob, llamado el usurpador, o lo que significa su nombre, lo que hizo fue ocupar el lugar de su hermano con engaños y siguiendo los macabros consejos de su mamá, engañaron al anciano, a Isaac, y llevaron a Isaac a través de ese engaño a que le diera a Jacob la bendición. Luego miraremos que esa bendición que Jacob se robó no le llega de la forma en que Isaac se la dio, porque para él las cosas no fueron así tan fáciles como ahí parece. Pero el caso es que cuando llega Esaú, ya Esaú ni tiene el derecho de primogenitura, que es el derecho al doble de la herencia de los otros hijos, pero tampoco tiene ya la bendición del papá. Entonces él empieza a decirle, pero dame algo,
dame algo de esa bendición. Y el padre le decía, no tengo forma. Le decía, no tienes más que una bendición, Padre mío, bendíceme, bendíceme, también a mí, Padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Miren en este momento cómo él llora, cómo él suplica por la bendición del Padre, cuando al momento de tener esa primogenitura la despreció por completo. Entonces Isaac le dice, he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. Eso finalmente pasó cuando los edomitas se enfrentaron a parte de lo que quedaba del pueblo de Israel y salieron de ser tributarios de ellos. Pero lo cierto es que la bendición que le dio Isaac a Jacob, de la misma forma no se la podía dar al hijo. No podía hacerlo y Dios ya no lo permitió. Esaú tomó una decisión, dejó de lado su primogenitura y no la tuvo en cuenta, y ahora Isaac se sostiene en la bendición, así sea con un engaño, la bendición que le dio a Jacob. Después, cuando Jacob se va para donde su tío Labán, Isaac, en pleno uso de sus facultades, le da la bendición de Abraham y lo manda con esa bendición a que vaya a cumplir, pues primero con ese exilio, pero también con el propósito que Dios tenía para él al sacarlo de ahí. Entonces, miren, mis amados, cómo hay consecuencias sobre Esaú, consecuencias de vivir lejos de las riquezas de la tierra. Él vivió en un desierto, todo su pueblo estuvo en un desierto, lejos del rocío que desciende de los cielos, peleando para sobrevivir, sirviendo a su hermano menor, así le hayan sido piedra de tropiezo. Cuando todo el pueblo iba a pasar por el desierto. Y aquí lo que se ve es cómo empieza esa tensión entre los dos hermanos. Una tensión que cuando ellos se reencontraron y se perdonaron, no fueron capaces de trasladar a los pueblos que representaban, porque esos pueblos siempre siguieron en esa tensión. Entonces, aquí vemos un sentimiento de fracaso y frustración que acompañó a Esaú por el resto de su vida. Y esas son las consecuencias de tomar decisiones sin tener en cuenta a Dios. Y ¿saben algo? Esto que le pasó a Esaú de cambiar bendiciones por un plato de lentejas son cosas que no solamente a él le han sucedido. Un ejemplo que puede venirse a nuestra mente muy fácilmente es lo que hizo Judas. ¿Qué hizo Judas cuando cambió las bendiciones de tener al Maestro a su lado, al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo vendió por 30 monedas? Y luego no fue capaz de ponerse en paz con él ni pedirle perdón, sino que decidió terminar con su vida. Entonces, son decisiones que lo marcaron no solamente su destino aquí en la tierra, sino que son decisiones que lo acompañan para vida eterna. Y lo mismo sucede a todas las personas que buscan más aquello que implica alguna satisfacción a lo que implica, por ejemplo, dignidad. Es decir,
¿Y cómo hablamos nosotros de dignidad en nuestro tiempo? Si nosotros miramos este mundo prefiere, este mundo ayuda, este mundo empuja a que las personas tomen decisiones para satisfacer necesidades temporales. Así los valores de Dios, los valores morales queden por fuera. Es decir, cuando lo que es trivial, cuando lo que es temporal ocupa el lugar de lo valioso, entonces nosotros perdemos esa fuerza para mantenernos dignos. No somos capaces de tener esa dignidad que nos lleva a la santidad que Dios nos pide que tengamos. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar cada uno de nosotros. Estamos en una carrera larga. Sabemos que la meta es el cielo, pero ¿qué cosas en el día a día cambiamos por un plato de lentejas? ¿Qué cosas de Dios cambiamos por un plato de lentejas? ¿Por qué impulsos nos dejamos llevar que nos hacen perder esas bendiciones espirituales? ¿En qué parte del camino nosotros nos quedamos atrancaditos? Entonces, por eso el Señor lo dice de esa manera, por eso dice que nos cuidemos de eso. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Miren, mis amados, lo que uno no soluciona, el perdón que uno no concede, todo esto que uno no discierne, teniendo a Dios como su testigo, como su ayudador, uno corre el riesgo, todos corremos el riesgo de irlo anidando en el corazón, y ahí es donde se anida la raíz de amargura. Eso empieza como un cansancio, una insatisfacción, y eso se va creciendo y va germinando, y es el gran peligro porque termina contaminando a la misma persona y a muchos más. Entonces, que después de tomar esas decisiones podamos tener tiempo para arrepentirnos. Hay algo importante en este versículo, y es que dice que Esaú, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Miren, aquí no estamos en presencia de un Dios injusto que no le dio oportunidad para él arrepentirse. Es que a Esaú no le importaban las cosas de Dios. A Esaú lo único que le importaba y de lo que él estaba arrepentido no era de haberle fallado a Dios, no. Él no estaba arrepentido de haberse casado con las mujeres que se casó, no estaba arrepentido de haber menospreciado la primogenitura. Estaba, lo que uno dice, arrepentido, triste, compungido porque no tenía la herencia. Cuando ya vio que eso era irreversible, entonces lloró, y ya ahí no había nada que hacer. Entonces, aquí, mis amados, en todo este contexto de Hebreos, lo que tenemos es que echarle una miradita profunda a esos fieles del pasado que nos dan ánimo para la carrera, y son esos ejemplos de la fe. Es mirar a todos esos hombres de la fe que nos ayudan en nuestra carrera, pero también mirar a un hombre como Esaú, que fue detenido en su carrera. ¿Por qué? Porque él menospreció las bendiciones del Señor. Dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 1: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo lo hacemos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, este es el ejemplo que nosotros tenemos, es el ejemplo que tenemos en Jesús mismo. Es la fuente de la fe y es al mismo tiempo el premio de la carrera de la fe. Así, mis amados, que esta es una invitación a no menospreciar las bendiciones que Dios nos da, sino a cuidarlas en medio y de forma muy especial cuando hay sufrimiento, cuando hay pruebas, cuando hay cansancio, cuando se empieza a manifestar como ese desgaste que podemos presentar a través de la carrera del cristiano, porque a veces son tantos los obstáculos que eso nos puede hacer pensar que no hay solución y bajamos las manitos, las rodillitas empiezan como a flaquear, así como lo describe ahí. Entonces, que seamos nosotros promotores de ánimo para el cansado, pero también para el cansancio propio que cada uno de nosotros tenga. Puestos los ojos en Cristo, el consumador de la fe, el que nos anima, pero también el que constituye el mismo premio de la fe. Vamos a ponernos en pie y le damos gracias infinitas al Señor. Padre, te agradecemos, mi Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por esta invitación a ayudarnos cuando en medio de esta carrera, Señor, esta carrera cristiana, tan llena de pronto de dificultades y de pruebas, Señor, tú nos invitas a que nos fortalezcamos. Y nos fortalecemos, Señor, mirándote a ti, que seas tú el ejemplo, Señor. Tú eres el ejemplo y al mismo tiempo el galardón. Ayúdanos, Señor. Padre, y que siempre tengamos presente que cuando te sacamos a ti de nuestras vidas, Señor, de nuestras decisiones, empezamos a cambiar lo verdaderamente valioso por algo temporal, por algo ilusorio, por algo que pasa muy rápido. A veces, Señor, cambiamos las bendiciones tuyas por un plato de lentejas. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo. Y cada día, en cada decisión que tomemos, en cada obstáculo que tengamos que sobrepasar cada día, Señor, que recordemos esa invitación tuya a que esas cosas temporales no sean las que nos atraigan, sino aquellas que encierran toda virtud, aquellas que nos permiten un día llegar a contemplarte, porque son los garantes de nuestra santidad. Gracias infinitas te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.